Bueno, bienvenidos formalmente, muy buenas tardes a los que se suman a la pantalla caliente de La Nación Más en un día de definiciones, sí, no hay duda. No de anuncios. Los anuncios van a llegar mañana. Las definiciones se van a pergeñar en el día de hoy. Acaba de concluir un Zoom de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, con 135 intendentes. Y ahí algunas definiciones afloraron. El presidente ayer tuvo el Zoom con más de 10 gobernadores, entre ellos Schiaretti, entre ellos Rodríguez Larreta, entre ellos Kicillof. Las medidas están al caer, van a ser y van a llegar mañana con el final del decreto de necesidad de urgencia que aún rige hasta hoy. Y por eso es el tema central, más allá de los aspectos económicos, políticos, que vamos a hablar con Javier Lanari en un ratito nada más. Por eso cuando uno dice las 3 de las 3, uno tiene que marcar, lo primero, efectivamente, que las restricciones que se vienen tienen que ver con restricciones. Porque en algún momento se especuló con que nada cambiaba. Yo mismo les decía, miren, no va a cambiar mucho. Bueno, en las últimas horas lo más jugoso parece ser que están pensando en restringir mucho el fin de semana. La provincia de Buenos Aires creo que quiere terminar con los micros interurbanos, esto es, con los colectivos de larga distancia, con el traspaso interjurisdiccional de personas, limitarlo a la mínima expresión, reducirlo. La idea es que están viendo a las 6 de la tarde, el ejemplo Tandil, yo lo decía anoche en Voces, Tandil cierra a las 6 de la tarde hoy, tiene más de 1000 pacientes, 1000 casos activos, nunca antes le había ocurrido eso, tiene un sistema de unidades de terapia intensiva al límite, cuesta conseguir mucho cama, y efectivamente a las 6 de la tarde toda la vida comercial, etcétera, termina. Es una primera idea, reducir de 8 de la noche a 6 de la tarde, para bajar aún más la circulación. Ser muy estricto en los controles, poner un anillo de control en el AMBA entre conurbano y capital, cerrar varios de los ingresos por las distintas arterias que tiene la ciudad de Buenos Aires que conectan con el Gran Buenos Aires, y luego ser muy estrictos con la aplicación Cuidar. Incluso algunos hablan de rediseñar todos los permisos, resetear. Ayer dije que el gobierno estaba en modo de resetear. Bueno, también hoy están en modo de resetear lo que hasta ayer nomás parecían decisiones a tomar. ¿Y por qué básicamente todo esto que yo les cuento? Con la presencialidad educativa como gran tema de debate y de discusión, aún no zanjado ni resuelto con Horacio Rodríguez Larreta, y con el aparato productivo que cruje, tampoco sin tener resolución concreta. Augusto Costa ayer dijo, mire, si fuera por mí, salvo que las empresas se comprometan a trasladar los propios operarios, la idea es un masazo de 15 días con cierres totales. No piensan lo mismo la mayoría de los gobernadores, que además tienen una situación sanitaria infinitamente distinta a la del AMBA. En principio hoy. Ahora, también creen en el gobierno que lo del AMBA se derrame inexorablemente al interior, como ya ocurrió el año pasado. Y estamos empezando a ver, incluso en el propio interior de la provincia de Buenos Aires, Pinamar tiene más de 400 casos activos. Tenía unidades de terapia intensiva por debajo del 50%, ahora está en el 60%. Sergio Berni fue el de la definición más fuerte. Lo único que puedo decir es que medidas tibias llevan a resultados tibios. ¿Qué dijo? Si fuera por mí, repitió aquella frase, cierro todo. Ahí está. Si yo tuviera que tomar la decisión, ya estaríamos transitando una cuarentena totalmente estricta. Claro, la pregunta es, ¿y hay plata para pagarla? Para subsidiar, para tratar de que el aparato productivo no se termine de destrozar y que el empleo no se vuelva a resentir y que por tanto la desocupación sea mayor y la pobreza infinitamente más alta, en medio de una escalada de precios muy perturbadora. Bueno, Kicillof dice, mire, la economía la podemos arreglar en 3, 6, 8 meses. Lo que no podemos hacer es que los hospitales se nos terminen atestando, que no tengamos posibilidades de atender a pacientes y que se mueran por ello. Y esta es un poco la tesis Berni. Por lo cual la discusión no es menor. No se juega poco el gobierno porque además entramos en clima electoral. Y entonces en ese contexto también, mientras la oposición juega su propio partido, el oficialismo tiene sus propios interrogantes. Así que yo creo que ahí tenemos una primera gran definición. ¿Qué va a pasar? Hoy les diría que la idea de una restricción mayor está más latente, más presente que lo que estaba en el día de ayer. El otro aspecto es, bueno, entre los textuales, que dijo Kreplak. Vamos a hablar con Kreplak en un ratito, ¿eh? Vamos a hablar con Kreplak.
el hombre fuerte en la provincia de Buenos Aires, junto a Goyán. Si tomamos malas decisiones, las restricciones van a durar más tiempo. ¿Qué es lo que está queriendo decir Kreplak? Se lo vamos a preguntar en un ratito. Cuidado, porque si tomamos una decisión que quedemos a mitad de camino, quizás tengamos que prolongar las restricciones como ocurrió el año pasado. Quizás 15 días full nos invalide el otro. Desconozco, pero esto es lo que piensan. ¿Qué dijo Kicillof? Que le reprocha a Horacio Rodríguez Larreta y en particular a Quirós cierta tibieza, así lo denominan en el entorno del gobernador. Ya nos tienen un poco podrido con amesetar la curva, hay que bajarla. ¿Qué es lo que está queriendo decir? 2.000 casos por día, 2.500 o 3.000, es insostenible. En la ciudad ya no hay una resistencia a los cierres, lo que quieren es congeniarlos. Y los que quieren es que sean lo mínimo indispensable. Y quieren una bandera, retener, la presencialidad en la escuela. Estamos atentos y preocupados. Y vamos a reforzar las medidas. Estamos de acuerdo con todo lo que podamos hacer para restringir la movilidad. ¿Qué dice Rodríguez Larreta? Movilidad, no dice cierres, no dice cuarentena. Son dos criterios. Porque Rodríguez Larreta está entendiendo que la ciudad de Buenos Aires se va a convertir en una especie de cementerio en términos comerciales y probablemente industriales, si ese cierre se concreta y se prolonga más allá de 15 días, 20 o 30, además de la reversión de expectativas, la caída de recaudación que ello conlleva, la ayuda financiera y económica que debe hacer en un momento de vacas flacas para todos. Acá y en el mundo. La diferencia es que acá no se puede ir a buscar dólares afuera, porque a Argentina no le prestan. Y lo poco que hay, cuando uno lo toma el Estado, lo deja de prestar ese sector financiero al sector privado, que necesita el crédito para también sobrevivir. Lo cierto es que Alberto dijo, los gobernadores tienen que acompañar. Es la frase del presidente. Y los gobernadores dicen, sí, pero acompañemos con nuestra realidad. Tengamos independencia, equidistancia. Si estamos de acuerdo en restringir circulación, me tienen que acompañar en el cumplimiento de las normas. Hay que reforzar los controles. ¿Saben qué? La verdad es que la anomia ganó al decreto de Alberto Fernández. El presidente publica un decreto que finalmente terminó siendo letra muerta a las 24 horas y que ninguna jurisdicción aplicó. Y las fuerzas federales que Alberto Fernández prometió que iban a ser los garantes de ese cumplimiento, ¿ustedes se acuerdan? Brillan por su ausencia. Y también eso le dijeron al propio presidente algunos gobernadores por lo bajo. Los propios, los que alguna amistad tienen. Y por WhatsApp, ni siquiera para no ser descortés, ni definitivamente adquirir un criterio impropio para con el presidente en el Zoom. Lo concreto es que yo tengo la impresión que vamos camino a anuncios más importantes de los que teníamos hasta hace 48 horas. El pánico volvió. ¿Y de la mano de qué? De que las unidades de terapia intensiva están crujiendo. Y en el interior también en algunos lugares. Bariloche, por cuarto día consecutivo, no tiene camas de unidades de terapia intensiva. Bariloche, donde se suspendió la presencialidad, se restringió un poco más la circulación y están evaluando en el día a día, junto a Dina Guapi. Pero lo mismo está sucediendo en Putralcó o algo muy parecido en Zapala, 95% de ocupación en las unidades de terapia intensiva. O Chipoleti, donde bajaron un poco los pacientes con COVID y dieron algún respiro. O General Roca, donde también hoy están en un nivel altísimo de ocupación. Santa Fe está en una situación muy delicada, en particular Rosario, lo hablábamos ayer, entre un 95 y un 98% de unidades de terapia intensiva ocupadas. Entonces, en ese esquema, en ese cuadro, donde además en muchos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, 2 pacientes en unidades de terapia intensiva cambian fuertemente la ecuación. Miren, mi ciudad, 25.000 habitantes, Las Flores, tenía 2 pacientes en unidades de terapia intensiva ayer, hoy tiene 4. Claro, pasó del 50 al 75%. No es infinito el recurso. Y es 2, 3, 5 pacientes cambian la ecuación de esos lugares. Entonces, esta es la mirada que en provincia, en nación, parcialmente en ciudad ahora también, y en algunas otras jurisdicciones, Mendoza, sin ir más lejos, está calando hondo. No es la realidad de otras. Córdoba es casi el emblema. Insisto, el gobernador dijo, yo tengo 31,7% de pacientes que ocupan camas de unidades de terapia intensiva. O sea, menos de 1 de cada 3 camas están ocupadas por pacientes con COVID.
Tengo un 41% de ocupación porque 1 de cada 10 la ocupan pacientes con otras patologías. Pero tengo un sistema todavía que tiene mucho para recorrer y para atender. En el pico tuvieron 1.700 pacientes en Córdoba con COVID. Hoy tienen poco más de 1.100. Es cierto, tenían poco más de 400 hace 45 días, pero todavía la crisis no llegó para tomar una decisión tan fuerte. Y todo tiene que ver con estos dos temas centrales, que el frío, aparentemente, en estas mismas ecuaciones que hacen los funcionarios, traería aparejado la tercera ola, y es el misterio. ¿Hay una tercera ola por venir? Porque la segunda fue mucho más potente que el año pasado, la primera. La tercera, ¿cómo será? Porque acá juegan las variantes. Y esas variantes parecen ser más perturbadoras. Y algunos inclusive tornan algunas vacunas menos eficaces de lo que parecían. Y algunos como Pfizer dicen, mire, la idea de la eficacia la tendríamos que resguardar con a 9 meses dar una tercera dosis, ya ni siquiera 2 dosis. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Con lo cual acá el frío, que es lo que todo el mundo sabe que potencia las crisis por enfermedades respiratorias como el COVID, podría atentar una vez más como pasó en Europa tras el verano cuando llegó el invierno. Y por último, la tercera es el dato político que subyace en medio de toda esta cuestión, mientras los empresarios observan con preocupación y perturbación. La dirigencia gremial de la CGT oficial, la CTA, organizaciones sociales, etcétera, firmaron ayer un documento por el cual dicen: no hay tiempo, ahora hay que parar. Lo que están diciendo es: no hay vacunas, no estamos vacunados, no vamos a trabajar, no queremos exponernos. Ahora esto tiene un costo y un correlato. ¿Qué hizo el gobierno para intentar morigerar parte de todos esos planteos? Concedió 70.000 vacunas a organizaciones sociales, y en un ratito voy a hablar con Javier Lanari, porque es todo un capítulo. Ayer lo desglosamos al pasar, el ministro Arroyo hoy lo confirmó, y es un intento por tender un puente. Pero digo, los trabajadores están diciendo ahora hay que parar. O sea que el gobierno tendría respaldo de la dirigencia gremial para. Usted dirá, bueno, no parece descabellado. No se quieren exponer, no quieren arriesgarse. Han tenido muchos casos y las burbujas funcionan, pero los casos están. La pregunta del millón es: todo esto que nos pasa hoy, nos pasa con un año de historial. Le pasa a una Argentina que tiene o ha tenido un salto muy importante en la pobreza, que ha caído en sus niveles de producción y creación de riqueza 10% el año pasado, como pocas economías en el mundo, que ha disparado las cifras del desempleo formal de una manera muy perturbadora, que ha creado en la recuperación de estos últimos meses más bien trabajo informal más que formal, que no tiene un flujo de inversiones relevante, más bien lo opuesto, solo aleatorio, que no accede a deuda internacional, salvo alguna empresa de primerísima línea, que todavía tiene que acordar con el Fondo Monetario Internacional, y ahí estamos, y tiene que ver cuánto le paga o si le paga al Club de París el mes que viene, con reservas que solo se han sostenido básicamente por el cepo cambiario y las restricciones a muchas empresas que importan, y en particular el ahorro que produjo la idea de que muchas empresas que reestructuraron sus propias deudas con las casas matrices no se pudieran hacer frente o no se pudieran hacer con esos dólares para pagarlo y tuvieron que reprogramarlos. Todo esto no puede durar mucho tiempo, no es indefinido. Los límites son explícitos. En este contexto, en 5 meses la Argentina va a votar. En este contexto, el presidente del 80%, 90% casi del año pasado, es un presidente del 30%, del 35%. Los gobernadores también sienten el paso del tiempo. Y la sociedad, vos, yo, todos, observamos con preocupación y temor la pandemia, la enfermedad posible, lo que todo el mundo quiere evitar, y al mismo tiempo el contexto socioeconómico y nuestra